¿Cómo están? ¿Todo bien? Los que últimos que se se conectaron a la clase. Mientras estoy viendo acá. Bueno, vamos a esperar que se conecten algunos más. ¿Alguna duda, alguna consulta? Mientras se van conectando el resto. Bien. Norberto. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andas, Norberto? Muy bien, muy bien. Increíble. Estaba acá en el escritorio desde hace un rato y de repente miro la hora. ¿Viste esas cosas que se te pasa Sí, volando. sí, sí, haciendo otras cosas, digamos? Pero bueno, Bien. igual por suerte, ¿cómo estamos de quórum? Estamos un poco bajos. Bueno, esperemos un par de minutos más entonces. ¿Alguno de los presentes quiere hacer algún comentario o preguntar por algo, chicos? No, por mi parte no. Gracias, Ignacio. Les cuento, la idea de hoy es, como habíamos quedado, trabajar, gracias a Agustina que también nos está contestando por chat. La idea de hoy, decía, es trabajar sobre particularmente problemas de cuerpo rígido. Vamos a ver cómo están ustedes. Es más, ya que estamos, podríamos ir avanzando con eso. Eh, Ahora enseguida, si nos dicen por qué tira van, así después vemos si conviene trabajar todos juntos o hacer un aula, no sé, para los que vayan más avanzados, otra para los que vayan más atrasados, cosa de aprovechar el tiempo al máximo. Les recuerdo que, como dijimos más de una vez, el tema central no solo del segundo parcial, sino la materia en sí mismo es todo lo que tenga que ver con dinámica, energía, teoremas de conservación aplicados al cuerpo rígido. Un poquito menos estática. Respecto de estática, hoy haríamos el Sócrates, y si nos da el tiempo hacemos algún problemita de estática para que tengan ustedes a modo de ejemplo, pero nada que realmente nos complique demasiado, porque van a ver que es muy, muy sencillo como tema. Entonces, no sé si Fernando, si te parece bien tener una idea de más o menos por dónde andan, es decir, si Perfecto. están todavía en cinemática del rígido, en dinámica del rígido, en caso de que estén en dinámica,
más o menos por qué problema van, así nos podemos organizar mejor. Y si alguno estuviera más atrás del rígido, dígalo. O sea, esto es simplemente para tratar de aprovechar el tiempo lo máximo posible, ¿sí? Les voy preguntando en función del orden en que me sale en la pantallita de Zoom, ¿sí? El orden de las preguntas, digamos, tiene que ver con Zoom. El primero que tengo es Agustín Calice. ¿Por dónde andás, Agustín, con los problemas? ¿Podés abrir micrófono o ponerlo en el chat? Terminando la guía de choques. Ok. Eso quiere decir que hiciste los de dinámica, o sea, inmediatamente después tendrías que empezar cinemática al rígido, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces anotamos ya, a ver, yo lo voy a anotar en un papelito porque si no después me voy a olvidar. Agustín está en cinemática. Te pongo como cinemática, después vemos si te falta mucho de choque o no. Pero hoy, después Ignacio. También, profe. Estoy más de la mitad de la guía de choques. Sí. Ok, choque. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer choque. ¿Quién tengo? Pedro Forner. Gracias, Agustina. Agustina ya nos contestó en el chat. Por ahora que vamos a adelantar. ¿Pedro no está? Bueno, no sé si me escucha. ¿Germán? Cinemática al rígido. Perfecto, estás como Agustina. Excelente. Gustavo Gómez. Cinemática del rígido, dice. Sí, señor, otro más. Parece ser, hasta ahora va ganando. Jerónimo. Yo recién me sé, está perfecto. Jerónimo también está en cinemática del rígido. ¿Qué más tenemos? Mariano. Mariano también, cinemática del rígido. Micaela. También por cinemática, profe. Gracias, Mica. Nos queda Luca. Terminando cinemática del rígido, perfecto. Y nos queda Gabriel. Gabriel Rodríguez y Pedro Forner. Son los que nos faltan. Bueno, no sé si me están escuchando. La gran mayoría está por cinemática del rígido, ¿no? Sí, Porque efectivamente, excepto Agustín e Ignacio que están terminando choque. Por ahí los podemos poner en una salita a Agustín e Ignacio y yo me encargo. Luca está terminando ya cinemática, muy bien, gracias. Y nos falta entonces Gabriel y Pedro, que no sabemos. Y el resto están todos en cinemática, algunos empezando y otros terminando. Sí, sí. Luca dice, Cinemática, estoy terminando cinemática del rígido. sí, ese es el que anoté recién. Por eso nos están faltando Gabriel y Pedro. Bueno, siendo 13:12, listo. Lo que yo les propongo es, hacemos rápidamente, entonces, para sacarnos de encima ya todos los temas, como para decir la teoría de cinemática, del cuerpo rígido, ha quedado atrás.
Pero, a ver, pregunto, porque la verdad, vieron el video de estática, ¿no? Además lo explicamos la semana pasada. Igual el video es prácticamente un... Sí, gracias Sí, sí. Agustín. Bueno, lo de estática tiene que ver más por ahí con lo que explicamos la semana pasada, porque el video es muy escueto en lo que a teoría se refiere, porque realmente estática no necesita mucho. Así que, si a ustedes les parece bien, yo vamos a cargar, a preparar y a lanzar. Ya está. No está. Sí, sí está. Ya está en el aire el último Sócrates de cuerpo rígido. Háganlo tranquilos, no hay apuro. Mientras tanto, si no les molesta, por ahí intercambiamos algún concepto acá con el ingeniero Amurri. Y el resto de hoy va a estar dedicado básicamente, vamos a hacer una muy pequeña introducción al tema que sigue, que es el de movimiento oscilatorio armónico, muy breve introducción porque es un tema muy fácil. Ese sí es fácil, es un lindo tema. Y después nos dedicamos a hacer problemas. Faltándonos Gabriel y Pedro, que en todo caso después les preguntamos, ¿qué te parece si armamos una sala con Agustín e Ignacio para ayudarlo a terminar el choque? Sí, ya los armo. Y el resto, digamos, hay algunos que van más avanzados, pero... Sí, Gabriel, ¿por qué tira de problemas vas? Ponelo si querés en el chat, si ¿Cómo, profe? no, Justo se no, cortó. no tengas problema, no, lo que estábamos viendo es por qué tira de problemas vas, porque vamos a armar salas de acuerdo al grado de avance para poder trabajar, ahí, según la tira en la que estén, poder trabajar sobre esos temas, ¿verdad? Yo voy por cinemática del ¿Listo? rígido. Perfecto, es la sala mayoritaria. Inclusive Ayer, hasta podríamos pensar en hacer dos, pero una con cinemática avanzada y otra. Pero hacemos pues, una porque es muy rápido. armé tres salas, una que diga choque, otra con nombre cinemática del rígido y otra por ahí para si alguno terminó o está terminando la de cinemática, que vea la de Y ya dinámica. quiere ir con dinámica, perfecto. Entonces armé eso. Y nos quedó Pedro nada más, que ya inició el Sócrates, pero no nos dijo Pedro A ver, por ¿cuáles eran dónde los dos anda. que estaban Agustín Calice, Ignacio Monti. eh, Ignacio Monti, Ignacio Monti. a la de choque? Ya los asigné. Listo. Y el resto todos dijeron cinemática. Podríamos mandarlo todos a cinemática y después, si alguno, ahí mismo, si alguno pide pasar a dinámica, ¿qué te parece? Está bien, yo ahí los
Bueno, sigan trabajando tranquilos. Con el Sócrates yo vuelvo enseguida.
estamos. Hola, buenas. Ahí los chicos que están en la sala de choque van a venir ahora enseguida, terminan un problema y vienen. Así hacemos la devolución del Sócrates de estática del rígido, que estuvo muy bien, estuvo bastante bien realmente, salvo una pregunta que no sé, ahora cuando hagamos el análisis, no me imagino cuál es, que tuvo muy baja respuesta, el resto está todo muy bien. De hecho, hay solamente 2 de 11 que, si hubiese sido por los puntos, no hubiesen aprobado. Pero el resto, o sea, 9 hubieran aprobado, incluso 4 de los 9 con nota de promoción. Así que bien en general. Y aclaro que hubo de los 5 que aprobaron y no sin promoción, y la mayoría, 3 de los 5, tienen 70%, es decir, una pregunta más hubieran entrado en promoción. Así que todo bien. Y de los 2 chicos que no aprobaron, hay uno que tiene 5, es decir, una pregunta más hubiera aprobado. Insisto, no es por los puntos, pero si lo hubiera sido, hubieran dado realmente muy bien. Así que esperamos un segundito nada más que entren los otros y hacemos la devolución, así seguimos avanzando y después sí nos metemos de lleno en colaborar en resolver el programa de cinemática. Les explicamos los principales tips, etcétera. Yo me llamo a silencio por un ratito hasta que lleguen los otros chicos. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Desde luego, Micaela. Quería preguntar sobre la fecha del segundo parcial, porque yo tenía entendido que era el 6 de noviembre, y ayer un chico preguntó y otro le respondió que era el 13.
Es correcto, estaba previsto ya desde el principio del año en el calendario 13 de noviembre, sábado 13. O sea que tienen una semana más para estudiar. Ah, perfecto, yo ya estaba apurada, no me entraban las fechas con todos No, los no, no, parciales. no, no, 13 de noviembre. Listo, muchas gracias. A vos, Micaela, por la pregunta. Mientras tanto, hago un comentario. Aprovechemos para aprovechar el tiempo hasta que lleguen los chicos. Estaban viendo un problema de choque y ya creo que con eso terminaban el tema de choque prácticamente. El tema de cinemática del cuerpo rígido es en general muy sencillo desde el punto de vista formal, porque los problemas son muy parecidos a los problemas de movimiento circular. En efecto, como en una rotación pura, todos los todos los puntos del rígido se mueven con la misma velocidad angular, basta con estudiar un punto para saber lo que le pasa a todos. Inclusive nosotros, cuando vimos el punto material, vimos que de acuerdo al radio que tuviera ese giro, cambiaba la velocidad. Ejemplo típico y tradicional con el cual aburro, pero así me aseguro que, digamos que es el mismo que he dado en todos los cursos, es los chicos en la calecita. El chico que está al lado de adentro de la calecita va más despacio que el que está al lado de afuera, tratando de sacar la sortija. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer una distancia mayor en el mismo tiempo. En efecto, los dos dan una vuelta en el mismo tiempo, pero el que está del lado de afuera de la calecita tiene una circunferencia más grande que el que está del lado de adentro de la calecita. Así que claramente tiene que tener una velocidad tangencial, una velocidad lineal mayor. Cuando trabajamos con un cuerpo rígido, o sea, pensamos en la calecita, si yo quiero calcular no sé, cuánto giró la calecita, cuánto tardó en detenerse, y bueno, estudio para un punto de la calecita, porque todos los puntos de la calecita hacen exactamente el mismo movimiento circular. ¿tá? Solamente va a cambiar el tema de las velocidades o eventuales aceleraciones tangenciales que dependen del radio. Pero de nuevo, no es nada diferente de lo que hicimos ya para movimiento circular. Por lo tanto, son de aplicación las fórmulas del movimiento circular uniforme, del movimiento circular uniformemente variado, más que nada de este último, pues los problemas generalmente son con aceleración. Recordarán ustedes que el ángulo que se gira, del tatita, digamos, es igual a velocidad angular inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad angular igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Con esas dos fórmulas, digamos, pueden resolver prácticamente todos los primeros problemas que aparecen en la tira de cinemática del rígido, como si fueran de puntos, digamos, si fueran de un punto. Así que, si es por eso, recién donde hay un cuerpo que habla de rototraslación, ahí sí tienen que ver una cosa nueva, y es que en rototraslación, todos los puntos del cuerpo rotan, para esa rotación vale lo anterior, y se trasladan. Entonces hay que sumar las dos velocidades, la debida a la traslación y la debida a la rotación. Es una fórmula que vimos que era velocidad igual a velocidad del eje, que es la de traslación, en realidad, o velocidad del centro de masa, más omega vectorialmente por r, que es la velocidad que corresponde a la rotación. Hay un problema, después en todo caso lo miramos. Y después lo único que tienen como agregado en la tira
sobre el final son dos problemas que tienen que ver con una polea de doble radio y otro donde hay un par de poleas que están unidas por una correa. El de las poleas de doble diámetro, la verdad, es muy simple porque esas dos poleas giran juntas, con lo cual tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Y la aceleración lineal o velocidad lineal que tengan los hilos, las cuerdas, las correas unidas a cada uno de los dos diámetros de la polea depende del radio. O sea, velocidad igual a omega por R, aceleración angular igual a aceleración lineal A por R. Con lo cual, si el radio es distinto, obviamente, los parámetros lineales van a ser distintos y van a ser tanto más grandes cuanto mayor sea el radio. Entonces, la aceleración de la polea mayor, la aceleración lineal en la polea mayor, o la aceleración, o la velocidad lineal en la polea mayor, es mayor que la aceleración lineal o la velocidad lineal en la polea menor, en la proporción en que el radio de la mayor esté respecto de la menor. Si la polea de mayor radio tiene, no sé, 40 centímetros de radio, la otra 20, y bueno, es el doble. O sea, la velocidad angular y la aceleración angular son las mismas, y como el radio es el doble, pasa a ser el doble la aceleración lineal y la velocidad lineal. Y la velocidad lineal. Y en el caso de las correas, en el auto solemos tener alguna que otra correa. En algunos autos muy importante la correa de transmisión, que es una pieza fundamental en el funcionamiento del vehículo. Y después está la correa del ventilador, ¿no es cierto? Como para darle un poco de ventilación forzada para el enfriamiento del motor. Esas correas lo que transmiten es velocidades tangenciales, porque la correa, toda su extensión va a la misma velocidad. Por lo tanto, si la correa une dos poleas de distinto radio, esas dos poleas de distinto radio van a tener los mismos valores de aceleración y o velocidad lineal en su superficie exterior, porque se lo transmite la correa. Obviamente, la correa va a hacer que una de las poleas vaya más lenta, otra vaya más rápida. ¿Cuál es la motora? No sé, puede ser la más grande o la más chica, pero imagínense que la misma cantidad de correa tiene que pasar en la misma cantidad de tiempo. Entonces, la más chica tiene que ir más rápido, porque tiene que hacer pasar la misma cantidad de correa que la otra en el mismo tiempo. Entonces, cuando la correa grande da media vuelta, la correa chica tiene que dar más de media vuelta porque tiene que hacer pasar la misma cantidad de correa que corresponde a media vuelta de la grande. Así que la proporción es ahora que las velocidades angulares, llamémosle, o las aceleraciones angulares, son inversamente proporcionales a los radios, porque las tangenciales son iguales, ya que la correa es la que transmite esa igualdad. Teniendo en cuenta eso, que son los dos últimos problemas, se terminaron los problemas de cinemática rígida. Así que es un tema, en ese sentido, muy amigable, porque con muy poca cosa nueva, esto de las poleas del mismo eje o las poleas unidas por correas, salvo eso que es algo novedoso, el resto es reciclar conocimientos que ya teníamos. Así que si
Veo que no sé por qué se está demorando la otra gente, se suponía que ya tendrían que estar por acá, pero si hay algún problema en particular que quieran que encaremos del tema de cinemática del rígido, lo encaramos, si no, vale lo que acabamos de comentar. Bueno, por lo visto, pregunto, ¿no? Para saber, ¿alguno de ustedes ya pudo entonces terminar la tira de cinemática del rígido? No, por mi parte todavía no la puede terminar. Bueno, no, está bien, Gabriel, gracias. Yo pensando en algunos que dijeron que iban bastante avanzados, por ahí pudieron este ratito completar. A pesar de que, insisto, si todo va normal, llamémosle, cuando digo normal, me refiero a la amigabilidad, si es que existe la palabra, de los problemas, deberíamos ir muy rápido con los primeros, ahora les digo exactamente hasta cuál, porque no involucran nada nuevo. Se me olvidó. Bueno, los 6 primeros son iguales a los de cinemática del punto material. El 7 es ese donde hay que tomar en cuenta los dos tipos de velocidades, ese sería el rototraslación, y los 8 y 9 son uno de poleas con el mismo eje y otro de poleas unidas por... que está Agustincha. Poleas unidas por correas. Así que, bueno, acá estamos. Así que... Ups. Bueno, ahora sí. Comparto pantalla para hacer la devolución de estática con la acotación de lo que habíamos dicho antes. El resultado ha sido muy bueno en general, excepto una de las preguntas, cuando llegamos, y en el supuesto caso de que hubiera sido por los puntos, si hubiese sido por los puntos, hubiéramos tenido 9 aprobados sobre 11. Inclusive de los 9 aprobados, como les comentaba hoy más temprano, voy a hacer de nuevo la cuenta para no equivocarme, creo que eran 4. Sí, 4 de los 9 con nota de promoción, así que bien. Bueno, el primero tuvo 91% de respuestas correctas, 10 sobre 11 correctas, y sí, efectivamente, como dice el video, y como comentamos nosotros, si igualamos las ecuaciones universales a 0, se obtienen las condiciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio que, y esto está dicho en el video, Galileo había obtenido antes de que Newton
introdujese los conceptos de inercia, la masa particularmente, la masa inercial y el momento de inercia. Por eso, en realidad, la estática se desarrolló antes que la dinámica, porque si bien matemáticamente la estática es un caso particular de la dinámica, y resulta, como dice la pregunta número 1, de igualar a cero las ecuaciones universales, históricamente Galileo llegó a esa conclusión antes de que se conociesen, o antes de que Newton, digamos, de alguna manera, propusiese las ecuaciones universales. Por eso, la número 2 tiene como respuesta correcta la opción B, que eligieron 6 de los 11. Los otros 5 eligieron 3 la A. Hay cosas que no hizo Newton, está bien, hizo casi todo, pero no todo. Y 1 la C, que habla de la C, que habla de alguien anónimo, porque dice ya eran conocidas de Galileo y Newton. No, fue Galileo, no fue anónimo, sino que fue el propio Galileo el que encontró las condiciones para que algo quede estático, digamos, ¿no? Insisto, la estática es un caso particular de la dinámica. Las ecuaciones de la estática de sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0 no son nada más que las ecuaciones universales igualadas a 0. Al igualar las ecuaciones universales a 0, estoy diciendo que m por a es 0 y que i por gamma es 0, así que no hay aceleración lineal ni aceleración angular. Con lo cual, estoy en la condición que planteó Galileo como de equilibrio. Acuérdense que para Galileo el equilibrio puede ser tanto cuando el cuerpo está quieto como cuando está en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, el equilibrio es cuando no hay aceleración. Porque desde el punto de vista físico yo puedo utilizar un sistema de coordenadas, distintos sistemas de coordenadas, como vimos en su momento, respecto de los cuales el cuerpo tenga distintas velocidades, pero si esas velocidades son rectilíneas y uniformes, son todos equivalentes, y el más cómodo es uno que vaya montado arriba del cuerpo, con lo cual la velocidad es 0, pero eso ya es otra historia de cuál es el sistema de coordenadas que me conviene. Bueno, de todas maneras, y este punto está explicado en el video, Galileo descubrió, propuso, planteó las condiciones de equilibrio, que son la base de la estática, antes de que Newton, de hecho Galileo murió antes de que naciera Newton, antes de que Newton propusiera las dos ecuaciones universales, que matemáticamente hablando engloban, incluyen a la estática. ¿Alguna pregunta? Bueno, la número 3, excelente. 100% de respuestas correctas. Efectivamente, como dijimos recién, para que haya estática tiene que ser 0 la sumatoria de las fuerzas exteriores en realidad, y la sumatoria de los momentos aplicados al sistema. Punto. Así que está muy bien la número 3. No hace falta insistir. La número 4 está bastante bien, tiene 60 y pico % de respuestas correctas. Para ser exactos, 7 son correctas. Y habla de los grados de libertad de movimiento de un cuerpo rígido en el espacio. Esto no está en el video, ¿sí? Lo comentamos nosotros en la presentación de la semana pasada, y efectivamente, de todas maneras, fíjense que está ligado tanto con las ecuaciones universales como con las condiciones de equilibrio. En efecto, si pensamos en las ecuaciones universales,
yo tengo dos. La de fuerzas y la de momentos. Son dos ecuaciones vectoriales. Cada una de ellas me da lugar a tres ecuaciones escalares según los ejes X, Y y Z. Y ahí están las 6 ecuaciones de equilibrio. Las 6 ecuaciones, las 6, perdón, los 6 grados de libertad. Yo me puedo mover, dado el sistema de coordenadas, desde luego, me puedo mover en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Cualquier otra dirección la puedo hacer por combinaciones de X y Z. De delta X, delta Y, delta Z. De la misma manera puedo rotar alrededor de X, rotar alrededor de Y o rotar alrededor de Z, y cualquier otra rotación inclinada siempre la voy a poder resolver como una sumatoria de rotaciones alrededor de X, Y o Z. Así que de ahí el concepto de los 6 grados de libertad. 3 de traslaciones, 3 de rotaciones. No depende del sistema de coordenadas, porque dado el sistema de coordenadas, los grados de libertad siguen siendo 6. Aunque el eje X sea otro, aunque el eje Y sea otro, aunque el eje Z sea otro. Pero los grados de libertad siguen siendo 6, tampoco depende del sistema de referencia. De ahí que no sea válida la D. Hay 2 que contestan la B, infinitos no, son 6 nada más. Y hay uno que contesta la A, no son 3. 3 son en el plano. Bueno, número 5, otro triunfo, 6-5 nada más. Que es justamente lo que acabo de decir. En el plano los grados de libertad son 3. ¿Por qué? Y porque yo no me pongo, si yo estoy en el plano, póngale que yo puse en el plano los ejes X e Y. Hicimos el dibujito la semana pasada. El Z sale del plano. Por lo tanto, si el movimiento es plano, yo no me puedo mover según Z. Me puedo mover según X y según Y, que están en el plano. Si no, contradigo lo que dije. O sea, el movimiento, si hago Z, me salí del plano y el movimiento es espacial. Para que el movimiento sea realmente plano, no me puedo salir del plano. Entonces no puedo moverme en la dirección perpendicular al plano. De modo que me quedan 2, una en X, otra en Y. Y además, al rotar, yo puedo rotar alrededor del eje que sale del plano, porque roto en el plano alrededor del eje que sale del mismo. Pero si intento rotar alrededor de los 2 ejes que están en el plano, me tengo que salir del plano para poder rotar alrededor de ellos. Si el eje está en el plano, si el plano es este, yo tengo que, para rotar, tengo que salir del plano. Con lo cual me queda 2 traslaciones, 1 rotación. ¿Por qué es importante esta pregunta número 5, que fue contestada bien por más de la mitad? 6/11. Porque en realidad nos indica que cuando querramos resolver problemas de estática del cuerpo rígido, vamos a tener que plantear 3 condiciones de equilibrio, que son los grados de libertad que tengo en el plano, pues vamos a trabajar nada más que un problema plano. 2 de ellas traslaciones y 1 rotación. Entonces, cuando planteen problemas de estática del rígido, se plantean 2 primeras ecuaciones universales en X y en Y, póngale, y una segunda ecuación universal rotando alrededor del eje Z. Por eso es importante. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos entonces a la número 6. La número 6 también tuvo muy razonable cantidad de respuestas correctas a que es necesario plantear en el plano, que justamente es lo que acabamos de mencionar ahora. Tuvo, en este caso, 8 respuestas correctas, dando justo el número, y solo 3 incorrectas. Y efectivamente, para resolver los problemas de estática,
planteo una ecuación vectorial de equilibrio de fuerzas y una ecuación vectorial, que son la primera y la segunda ecuación de momento. Ahora, la vectorial la puedo abrir en ecuaciones escalares, en el plano en dos. Entonces, dos escalares en traslación y una en rotación es lo que dice D. Porque la primera dijo dos ecuaciones vectoriales de equilibrio de fuerzas. No. Vectorial es una. ¿Tá? Tres ecuaciones de equilibrio de fuerzas, me faltan los momentos. Tres ecuaciones de equilibrio de momentos, me faltan las fuerzas. ¿Tá? Entonces, tengo que plantear de fuerzas y de momentos. Los que contestaron A, probablemente pensaron en lo que dijimos antes. Tengo que plantear dos de equilibrio de fuerza y una de momentos, pero las dos de equilibrio de fuerzas no son vectoriales, son escalares. Son según X y según Y. Medio sutil el asunto, por lo cual esta pregunta en realidad estuvo muy bien contestada. Porque quienes cometieron el error de contestar A, o sea, los tres que están mal, los tres contestaron A. Entiendo que lo que no tomaron en cuenta es el detalle de que efectivamente necesito dos ecuaciones de fuerzas y una de momentos, pero escalares, no vectoriales. Si no, acá estaría diciendo que planteo 6 y una de momentos, ya me fui. Es medio sutil, pero bueno. ¿Ok? Bueno, la que no puedo entender por qué estuvo tan mal en la número 7, tiene una sola respuesta correcta, la de Agustín, que por otra parte, Agustín e Ignacio son los dos que hicieron podio con 90% de respuestas correctas, seguidos de 3, Jerónimo, Luca y... no, dos. Jerónimo y Luca, me dio mal, que contestaron el 80%. Son muy, muy buen resultado. Bueno, acá dice, acá resolver problemas de estática, en el que haya un punto donde el sistema pueda pivotar, o sea, un punto alrededor del cual pueda girar, hay que utilizar el teorema de Steiner para calcular el momento de inercia respecto al... En los problemas de estática, yo no uso el momento de inercia, porque igualo a 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. No se usa el momento de inercia, porque eso está en la dinámica. Cuando digo sumatoria de momentos igual a I por gamma, porque la inercia mide el momento de inercia en la rotación y la masa inercial en la traslación, la resistencia del sistema que le cambia el estado de movimiento. Y acá en estática no hay ningún cambio de estado de movimiento, está quieto. Por lo tanto, no necesito el momento de inercia. Las masas, inclusive, intervienen solamente como masas gravitatorias, no como masas inerciales. Sí necesito la masa gravitatoria en muchos problemas para calcular el peso de los elementos que intervienen, pero lo que me interesa en ese caso es, o sea, está bien, masa gravitatoria y masa inercial es lo mismo, pero si no hubiese planteado Newton que son iguales, si hubiese usado símbolos y unidades y valores distintos para la masa inercial y la gravitatoria, en los problemas de estática interviene la masa gravitatoria, pero no la inercial. Intervendría la masa gravitatoria, pero no la inercial. Porque no hay movimiento. Al no haber movimiento, no me importa la inercia que pueda tener el cuerpo, porque yo no la estoy solicitando. No estoy empujando el cuerpo como para que se ponga en funcionamiento su inercia. No sé si se entiende. ¿Ok? Así que la afirmación es claramente falsa. ¿Ok? Los hicimos pisar el palito, me parece.
pero se compensaron. En la 8 tenemos al revés. 10 respuestas correctas y una sola incorrecta. Efectivamente, por definición, está en el video, el centro de gravedad es el punto de aplicación del peso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la 9. La 9, que fue correctamente contestada por 7 de los 11, alude a cuándo o qué se tiene que cumplir para que el centro de gravedad coincida con el centro de masa. En realidad, el video dice siempre. Por lo tanto, los 3 que contestaron la respuesta D lo hicieron probablemente inducidos por lo que escucharon en el video. Aunque la respuesta correcta en realidad es la C. Claro, la C dice, cuando la aceleración de la gravedad es uniforme en todo el volumen del cuerpo rígido. Si yo tengo, no sé, un auto, un Scania, qué sé yo, ¿no? Más grande que un Scania, no me imagino, la aceleración de la gravedad en el paragolpe de adelante del Scania va a ser igual a la aceleración de la gravedad en el paragolpe de atrás. ¿No? Claramente los tamaños de los objetos que consideramos en nuestra profesión, por lo menos en las aplicaciones que tengan que ver con vehículos de transporte, no me imagino que pueda haber un caso en el cual la aceleración de la gravedad sea distinta. Ahora, físicamente nos lleva a pensar esto, fíjense. El centro de masa, porque nos ayuda a entender mejor el centro de masa. Si yo tengo un cuerpo, regular, irregular, no importa, ¿sí? No importa que sea simétrico o no, ¿está? Alguien puso cuando es simétrico o no, no importa que sea simétrico o no, todo cuerpo tiene su centro de masa. Ahora, ¿cómo se obtiene el centro de masa? ¿Cuál sería la característica que lo distingue? Y bueno, si yo trazo cualquier línea que pase por el centro de masa, los puntos del cuerpo que están en esa línea tienen su simétrico de a pares. O sea, si de un lado de esa línea que pasa por el centro de masa hay un cuerpo a 20 centímetros, hay un punto a 20 centímetros, del otro lado del centro de masa hay otro punto a 20 centímetros. ¿Tá? O sea, el centro de masa es tal que tengo la misma cantidad de puntos para un lado que para el otro y distribuidos a la misma distancia para un lado o para el otro. Con lo cual, digamos, eso sería el concepto de centro de masa. Ahora bien, esos puntos, masa, esas masitas, diferencial M, por efecto de la gravedad tienen un peso, diferencial P. Por lo tanto, yo tengo de un lado y del otro, de ese punto que he llamado centro de masa, pesos. En todo caso, diferenciales de peso. Si la gravedad es la misma, como las masas son iguales, también el peso es el mismo. Entonces, si tengo dos pesos iguales, al componer, al sumarlos, el punto de aplicación va a estar en el medio. Claro, como esos puntos son simétricos, el punto medio es el centro de masa. Si hago lo mismo para todo par de puntos del cuerpo rígido, todas esas combinaciones de puntos tomados de a dos simétricos entre sí, todas se aplican en el centro de masa y por lo tanto, cuando se sumen, el punto de aplicación del peso total va a ser el centro de masa. Con lo cual coincide con la definición de centro de gravedad, que es el punto de aplicación del peso. Ahora, si la aceleración de la gravedad no fuese uniforme, los dos pesitos serían distintos y el punto de aplicación no sería el centro de masa, sino que estaría corrido. Ahora, claro, para que la gravedad cambie, tiene que ser tan grandote el cuerpo que
en nuestra vida profesional seguramente no vamos a encontrar ninguno que cumpla esa condición. Por lo tanto, a los efectos prácticos, podemos decir que para el tipo de sistema que nosotros estudiamos, que insisto, ninguno es más grande que una Scania, la aceleración de la gravedad puede considerarse uniforme y por lo tanto el centro de gravedad coincidente con el centro de masa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, en alguna medida esto tiene que ver, esto que dijimos recién, también tiene que ver con la respuesta número 10, que tuvo un excelente nivel de respuesta. 10 sobre 11 lo contestaron correctamente. Y tiene que ver con lo que se compara cuando yo utilizo una balanza de platillos. Cuando yo utilizo una balanza de platillos, pongo una cantidad de cosas, pongo lo que quiero medir en un platillo y unas pesitas en el otro, lo malo que se llaman pesas. Esa balanza, cuando llego al equilibrio, si yo lo llevo a la Luna, sigue estando en equilibrio. Si yo lo llevo a Marte, sigue estando en equilibrio. Si yo me voy a otro lugar de la Tierra, donde la aceleración de la gravedad sea distinta a la del lugar donde medí inicialmente, igual va a estar en equilibrio, porque me basta con que la aceleración de la gravedad sea igual en ambos platillos, lo cual, si vale para una Scania, imagínense para una balancita. Ahora, en realidad lo que yo estoy comparando son masas, y como la balanza es relativamente pequeña, como las aceleraciones de la gravedad son iguales en ambos platillos, además de la masa, comparo los pesos, pero la verdad es que si yo quiero pesar esto en la Tierra, va a pesar algo. Me voy a la Luna y va a pesar menos, porque la aceleración de la gravedad es más chica. Y sin embargo la balanza me va a seguir diciendo que estas pesas son iguales a este cuerpo. O digamos, pesan lo mismo. Claro que pesan lo mismo, tienen la misma masa. Para medir peso, que es fuerza, necesito comparar con algo que mida fuerzas. Por ejemplo, un dinamómetro. La balanza de platillos compara masas. Y como la aceleración de la gravedad es la misma en este platillo que en este platillo, obviamente también compara pesos. Pero el peso depende del lugar, la masa no. Entonces, en realidad, si yo digo, comparo este cuerpo con esto, en realidad lo que puedo decir es que la masa de este cuerpo es tanto. Y en la Tierra pesa tanto. Pero si este cuerpo, que yo lo comparé con estas masas, lo llevo a la Luna, pesa otra cosa, pesa 6 veces menos. Y eso no es porque la balanza esté mal, es porque la balanza en realidad lo que comparó fueron masa con masa. Va a la Luna, compara masa con masa. Va a Júpiter, compara masa con masa. Si en cualquiera de los 3 lugares yo peso, obviamente los 3 pesos que obtengo son distintos, porque dependen de las respectivas aceleraciones de la gravedad. Entonces, en principio lo que comparan la balanza de platillos son las masas. Y lo que me dice respecto al peso es que en ese lugar pesan lo mismo. En cualquier lugar van a pesar lo mismo, pero ese peso va a ir variando de acuerdo a la aceleración de la gravedad que la balanza de platillos no toma en cuenta. Por eso es muy correcto la respuesta verdadera que dieron 10 de los 11. ¿Alguna pregunta? Como ven, bueno, muy bien, ha estado bastante bien, salvo ese tema
de la pregunta esa que anduvimos medio flojones, pero bueno, parece que los agarramos, ¿vio? O sea, y no fue con mala voluntad, ¿eh? De hecho, en otros cursos la respuesta no fue tan grave. Bueno, les comento muy rápidamente, efectivamente, como preguntó hoy más temprano Micaela, no estaban Ignacio ni Agustín en ese momento, estamos cerca ya del parcial, que es el 13 de noviembre. El último tema que falta para el parcial es el de movimiento oscilatorio armónico, que es un tema fácil, amigable, digamos, para no bajar la guardia. Es un tema muy amigable. El video es muy completo. Por ahí después, espero que tengamos tiempo para hacer algunos problemitas. No tal vez la semana que viene, pero sí la otra, la inmediata antes del parcial. No creo que para el parcial entre hidrostática e hidrodinámica. Así que yo entiendo que el último tema que va a entrar en el parcial es el movimiento oscilatorio armónico. Respecto al movimiento oscilatorio armónico, les cuento. Se lo puede llamar movimiento oscilatorio. Bueno, vamos a poner los lentes porque si no vamos a seguirle pifiando. Oscilatorio armónico, MOA, o también, ahora lo corrijo, movimiento armónico simple. Cualquiera de las dos denominaciones está bien para lo que vamos a ver como tema. Esto sería MAS. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre los dos nombres? Bueno, los dos son movimientos que van y vienen, digamos, de ahí lo de oscilatorio, ¿sí? Armónico porque ese movimiento es descrito por funciones senos, cosenos, que en matemática las llamaban, los matemáticos las llamaban funciones armónicas. Por eso son movimientos que se rigen por senos y cosenos. Cuando el movimiento es una función seno pura o una función coseno pura, es armónico simple. Cuando hay posibilidades de que haya un movimiento que es armónico porque se rige por senos y cosenos, que va y viene, pero que tiene una mezcla de senos y cosenos. Esto, si alguno de ustedes hizo secundario técnico, y particularmente electromecánico, recordará que en la corriente eléctrica hay armónicas, de las cuales la más grave es la tercera armónica. O sea, se supone que la corriente eléctrica es 50 ciclos, ¿sí? Y es una sinusoide perfecta de 50 ciclos. Bueno, en determinadas condiciones y por determinados problemas, esto, insisto, es más bien de electromecánicos, la corriente se deforma, entonces para mostrar esa deformación se agrega senos o cosenos que tienen una variación en el tiempo distinta, tienen frecuencia distinta. Particularmente la que es molesta es la que tiene triple frecuencia, que se llama tercera armónica. Punto, no importa. En ese caso, el movimiento es oscilatorio, es armónico, pero no es simple.
porque hay más de un coseno o seno involucrado. Bien. Cuando un sistema funciona bajo este tipo de movimiento, bueno, para fijar ideas, solo para fijar ideas, vamos a utilizar el viejo y querido sistema masa-resorte. De nuestro querido sistema masa-resorte. ¿Dónde? No se quería ir. ¿Dónde? Tenemos una masa. Vamos a suponer que es una superficie sin rozamiento. Y un resorte. Esto lo vimos cuando definimos fuerzas, como fuerza elástica. El resorte tiene constante K y la masa tiene un valor M. Y dijimos que si yo lo dejo quietito en equilibrio, ¿sí? Si yo lo dejo quietito en equilibrio, color de... O sea, este sería la posición de equilibrio, donde en realidad el único eje que me interesa es el X, porque esto no se va a despegar del piso, pero usamos el eje Y para marcar el 0, ¿sí? Este sería el eje X, este es el eje Y, y esto, posición de equilibrio, es lo que llamo X igual a 0. Entonces, si pongo la posición de equilibrio en X igual a 0, entonces voy a encontrar lo siguiente, que la fuerza elástica es igual a menos K en general, ahora lo ponemos, por delta X, vamos a ponerlo así, por X menos X posición menos X0. Pero si X0 es igual a 0, esto en realidad, aquí debí poner X0 igual a 0, esto lo vimos cuando vimos fuerzas. Si, volviendo a texto, entonces puedo decir que esto es igual directamente a menos K por X. Siendo K la constante del resorte y X el desplazamiento que tengo. ¿Por qué el signo menos? Porque no le puse versor, porque es todo en la dirección X. ¿Sí? Por eso no puse acá vector. Si no, si pongo acá vector, acá tengo que poner versor Y, versor Y. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en todo caso lo voy a poner con otro color. No lo usamos en general. Pongo con otro color, bueno, quedó en azul. Vamos a hacer una cosa. Que se note más, lo voy a poner en rojo. Si pongo la fuerza como vector, acá tengo que poner versor Y, o acá tengo que poner versor Y. Como lo consideramos movimiento lineal, sacamos todo lo que está en rojo y directamente trabajamos escalar. Bueno, eso es la fuerza elástica que estamos recordando de lo que vimos cuando, allá por mayo, estudiamos tipo de fuerza. Después, más adelante, también estudiamos otra cosa muy importante. Vimos tipo de fuerza, pero después vimos, cuando empezamos a estudiar ya un poquitito más, bueno, no importa, basta con cambiar acá, fuerza igual a masa por aceleración. Donde, de nuevo, si quisiera trabajar
vectorialmente lo puedo hacer, pero para este caso no voy a trabajar vectorial, así que fuerza igual a masa por aceleración, lo que está en rojo lo pueden considerar eliminado. Bueno, la cuestión muy interesante es que, obviamente, esto que no lo sabíamos cuando estudiamos fuerza elástica, digamos, todavía no habíamos estudiado fuerzas elásticas en ese momento, lo estudiamos después. Obviamente, lo primero se cumple para toda fuerza elástica. Lo segundo se cumple para toda fuerza, porque es el principio de Newton. Por lo tanto, para la fuerza elástica yo puedo decir que menos K por X es igual a M por A. Directamente lo pongo escalar por lo que dije antes, ¿sí? Ahora, esto no sería nada más que una curiosidad, si no fuera que en realidad, si ustedes se acuerdan, la aceleración es la derivada segunda de X respecto de T dos veces. Vamos a poner con esto el número 2 y el número 2, ¿sí? Entonces, fíjense que eso me genera algo muy particular, porque cuando yo digo, cuando esto se mueve, ¿cómo se mueve? Y mirá, se tiene que mover, me dicen, de manera tal que la ecuación del movimiento, al derivarla dos veces, me vuelva a repetir la misma función. Lo dibujo de nuevo, o lo escribo de nuevo, poniendo de relieve que en realidad yo estoy estudiando, no como en una ecuación algebraica, algo que tenga que ver con números. No, yo estoy estudiando ahora algo que tiene que ver con funciones. O sea, esto no es en un solo punto, en un solo momento, como puede ser una ecuación algebraica. Esto es algo que se tiene que dar en todo momento. Este sí no lo puedo cambiar, si no lo cambio de acá. O sea, me dicen, mira, en una ecuación como esta, vos tenés que la función posición, si yo la derivo dos veces, me tiene que dar lo mismo. Bueno, no sigo adelante con esto, si no tendría que dar todo el video, pero lo interesante de esto es que ustedes conocen dos funciones que derivadas dos veces repiten la original. Es más, cambiando el signo. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Qué función si la derivo una vez? La vuelvo a derivar, me repite la función original cambiada de signo. ¿Cuál es la derivada del seno? Está grave esto, Fer. Coseno, profe. Muy bien. ¿Y la de coseno? Menos seno. Correctísimo. Muchas gracias. Por lo tanto, si yo digo que x de t, no importa por ahora, es coseno de t, derivo coseno de t, me da seno de t. Derivo seno de me da menos seno de t. Derivo seno de t, o menos seno de t, me da menos coseno de t. Por lo tanto, por ese lado puedo llegar a proponer una función que cumpla con esta relación.
esta relación es una ecuación, pero no es una ecuación como las que conocemos nosotros, donde la incógnita es un número. Es una ecuación donde la incógnita es una función. A esas ecuaciones donde la incógnita es una función, se lo llama ecuaciones diferenciales. Entonces esta es la ecuación diferencial del más o del MOA. ¿Está? Esa es la ecuación diferencial. En segundo año, en análisis 2, van a aprender a resolver ecuaciones diferenciales de distinto tipo. Esta es digamos, una ecuación diferencial. Como siempre en física vamos anticipando cosas que van a ver en matemática, en análisis, como hicimos con el límite, como hicimos con la derivada, como hicimos con la integral, y lo demitificamos. La derivada no es ni más ni menos que un cociente, la integral es una suma, y la ecuación diferencial es una ecuación donde la incógnita, en lugar de ser un número, es una función. Tiene que mantenerse a lo largo del tiempo esta igualdad. Yo tengo que buscar una función que mantenga la igualdad a lo largo del tiempo. ¿Está? Entonces, lo que acabamos de hacer es un método que se llama, digamos, un método intuitivo, digamos, ¿no? No estamos aplicando un método formal de resolución de ecuaciones diferenciales que van a aprender en análisis, pero una forma muy piola es decir, me parece que con seno o coseno anda. Entonces esto además demuestra otra cosa que hoy dijimos, lo de oscilatorio y armónico. X de t, la posición, cuando esto vaya y venga, porque si yo tiro de esto hasta una distancia a, que se llama amplitud, y lo suelto, va de a menos a, de menos a, de a menos a, ¿tá? Y lo hace siguiendo un movimiento, las posiciones, digamos, en el tiempo van siguiendo una función seno o coseno, eso depende de en qué momento empiezo a medir. Lo van a ver ustedes. Y lo que tenemos en cuenta de esa función seno o coseno son, primero, dónde empiezo a medir. Si empiezo a medir cuando estoy en el punto de equilibrio, cuando estoy bien comprimido, cuando estoy bien expandido, eso es absolutamente a gusto del consumidor. La rapidez con la que gira, que tiene que ver con la cantidad de veces que recorre el camino por unidad de tiempo, que sale de A, vuelve a A, que sale de A, vuelve a A, o sea, el camino completo, de ida y vuelta, se llama frecuencia. ¿Ok? Y es la frecuencia, otro de los puntos en realidad, van a ver que normalmente no se pone la frecuencia F directamente, sino se llama frecuencia angular. Eso está en el video. ¿Está? Y la otra cosa es la amplitud. Si yo lo agarro y lo saco de 0 y lo llevo a 1 centímetro, se va a mover entre 1 centímetro y menos 1 centímetro. Si lo llevo a 5 centímetros, se va a mover entre 5 centímetros y menos 5. Y si lo comprimo a 10, se va a mover entre menos 10 y más 10. ¿Está? ¿Por qué? Porque supongo que no tiene pérdida, no hay rozamiento, no hay pérdida de energía, etcétera, etcétera. En la realidad, cada vez va siendo más chiquito. Empieza en 10, sigue 9, 8, 7, 6, hasta que se queda quieto porque el rozamiento va consumiendo la energía que yo le di originalmente en forma de energía elástica. Esto elástica, cuando yo lo suelto, esa energía elástica, ¿en qué se convierte? Yo lo suelto, ¿no? Al principio estaba, ¿se acuerdan? Energía elástica, un medio de K por X cuadrado. Lo suelto, empieza a acercarse, entonces la energía elástica se empieza a achicar. ¿Y en qué se convierte? Lo vimos ya, cuando vimos los problemas de energía. Si se mueve, ¿qué tipo de energía tiene?
cinética. Cinética. Entonces, cuando yo lo suelto acá, empieza a achicar la energía potencial, la potencial elástica, porque se empieza a achicar X, un medio de K por X cuadrado se va haciendo más chico. Pero a medida que se achica, aumenta la velocidad, que es un medio de M por V cuadrado. Y como estamos en un sistema sin rozamiento ni nada, la mecánica se mantiene constante. O sea, la potencial elástica se convierte en cinética hasta que llega al punto medio, donde no tengo potencial elástica, porque X es igual a 0. Un medio de K por 0 es 0. Entonces, toda cinética. Y a continuación, esa cinética empieza a perderse en la medida en que comprimo el resorte para el otro lado, y hasta que llego a la punta donde otra vez toda la cinética la convertí en potencial. Entonces, en realidad, este sistema se la pasa convirtiendo energía potencial elástica en cinética, cinética en potencial elástica, potencial elástica en cinética, cinética en potencial elástica. Y esa es la otra mirada que hay respecto de este sistema o de este tema. De allá van a sacar todo lo que tenga que ver con la dinámica. X de t, V de t, A de t, etcétera, etcétera. Insisto, está en el video. Simplemente son condiciones que se cumplen por efectos de tener una fuerza que es inversamente proporcional a la posición. Y después ligar la posición con... vamos a hacer una cosa. Con... el cuerpo va a oscilar entre una posición extrema A y otra menos A. ¿Está bien? Ya está. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar de color. Así nos quedan bien marcados los extremos. Ahora bien, la energía potencial elástica, un medio de K por X cuadrado, obviamente, no necesito decir mucho, un medio de K por X cuadrado va a ser una parábola. ¿Ok? Entonces, la energía, vamos a ver cómo andamos hoy de... No, más o menos. La energía potencial elástica es igual a un medio de K por X cuadrado. Es una parábola, claramente. Ahora, como la energía total permanece constante y en las puntas, yo tengo velocidad cero, porque cuando llego al máximo, a la punta, se para, se detiene. Entonces la energía mecánica la puedo poner como un medio de la masa por el apartamiento más grande que tengo, un medio de la masa, un medio de K, perdón, por A cuadrado. O podría ponerla como un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, pero después la velocidad máxima en este modelo todavía no la conozco. Ahora, ¿qué pasa con el sistema? Bueno, lo que dijimos antes es esto. En la medida en que pierde energía, ¿no? En la medida en que pierde energía potencial elástica, la convierte, bueno, esto se supone que es una parábola invertida, la convierte en energía cinética, que es un medio de M por V cuadrado. Pero la suma de las dos
la suma de las dos siempre va a ser igual a la mecánica, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir energía. Vamos a poner, no, podemos poner, así ya terminamos rápidamente. Yo tengo que energía mecánica es igual a energía potencial elástica más energía cinética. Por lo tanto, en base a lo que dije antes, puedo escribir que la energía mecánica, que es la energía mecánica, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no quiere andar esto? Ahora sí. La energía mecánica, que es constantemente igual a un medio de K por A elevado al cuadrado, porque se va a manifestar de distintas maneras, obviamente. Solamente, digamos, voy a tener, acá también en el medio, acá, la energía cinética va a ser un medio de K por A cuadrado. Claro, va a tener otra pinta, va a estar disfrazada de otra cosa. Pero la suma de las dos va a ser siempre igual a la potencial elástica máxima. Por lo tanto, yo voy a poder decir, bueno, acá se me fue, no importa, es más fácil hacer esto, más, no importa, acá, más un medio de M por B, vamos a poner B mayúscula, elevado al cuadrado. Ampliamos acá. ¿Ok? Entonces, esta relación es una relación a partir de la cual vamos a sacar un montón de problemas. Después vamos a hacer alguno cuando llegue el momento. Típico problema, por ejemplo, problemas como este. ¿No? Vamos a cambiar de color, si no. Por ejemplo, yo puedo plantearme qué valor de X corresponde a este punto. X o menos X. El punto en el cual la energía potencial elástica es igual a la energía cinética. Sale de acá. ¿Ok? Fácil, es muy fácil de resolver. O para X, evidentemente es un punto que es más que X sobre 2. ¿Está? El X sobre 2, póngale que está por acá. Entonces, yo también me puedo plantear para X sobre 2, que claramente la cinética es mayor, pero ¿cuánto mayor? ¿Cuántas veces mayor que la potencial elástica es la cinética para X igual a X sobre 2? Ese tipo de problemas son bastante comunes, se resuelven todo a partir de esa forma. Todo el modelo de movimiento oscilatorio armónico simple, que es el que vemos nosotros, está resumido en esta pantalla. Este anticipo es para que el video les resulte más sencillo, para que el video les resulte más amigable cuando lo vean. ¿Alguna pregunta? Por cierto, el video ya está habilitado. Bueno, dejo esto un segundito por si alguno quiere hacer captura de pantalla, pero no es más que esto, la teoría, por llamarlo de alguna manera. Después, tengan cuidado con la definición de frecuencia angular, omega 2pi por f,
Porque la frecuencia es la cantidad de veces que voy y vengo, medida en veces. Es lo mismo que tenemos con la velocidad angular, medida en revoluciones por minuto y radianes. Entonces yo, acá también, yo puedo decir, como una función seno-coseno, puedo hablar en términos de idas y vueltas o en términos de radianes. Entonces, omega, que es lo que se llama velocidad angular, o frecuencia angular, mejor dicho en este caso, va a estar medida en 1 sobre segundo, mientras que la frecuencia está medida en vueltas sobre segundo. Una es radian sobre segundo, otra es vuelta sobre segundo, y omega es 2pi por f. Pero es exactamente lo mismo, medido en distintas unidades, como hemos visto para el caso del movimiento circular. ¿Sí? Yo puedo medir omega, lo mido en radianes por segundo, y la cantidad de vueltas en vueltas o revoluciones por segundo o por minuto. Son dos maneras distintas de medir omega. Bueno, acá también está la frecuencia y está la frecuencia angular. Miren eso, pero no deberían tener problemas. La conversión es exactamente la misma que entre vueltas y radianes. Justamente la frecuencia angular omega es 2pi por f. Ah, y otra cosa que me olvidé, pero es muy simple. El tiempo que tardo en ir, volver, hacer una vuelta completa, se llama período. Obviamente, el período es inversamente proporcional a la frecuencia. Cuanto más rápido voy, doy más vueltas por unidad de tiempo, pero tardo menos en cada vuelta. La cantidad de vueltas es inversamente proporcional a la frecuencia. En realidad es directamente, o sea, t periodo igual a 1 sobre f, o f igual a 1 sobre t. Digamos, cosas muy simples que también van a ver en el video y que salen de esto. Como para poder describir adecuadamente el movimiento. Lo ponemos por acá, lo pongo como, van a hablar de frecuencia y van a hablar de periodo, que son inversos, y van a hablar de frecuencia angular, que es justamente la cantidad de vueltas multiplicada por 2pi, es transformar, esto se supone que quiso ser un 2. Dos pi por f. La f me sale bastante bien. ¿Está? Con lo cual, esas dos formulitas que van a ver es frecuencia, cantidad de veces que voy y vengo, que es la inversa del periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y omega es la frecuencia medida en otra escala, multiplicada por 2pi. Bueno, ¿alguna pregunta? El video es muy bien explicativo y después vamos a hacer algunos problemitas de esto. Bueno, ahora sí, espero un segundito por si alguno quiere sacar de captura de pantalla, y lo que les propongo es, no sé, Fernando, si te parece, hacemos unos 15 minutitos de descanso y volvemos a hacer problemas, volvemos a las salas pequeñas, ¿qué te parece? Vale, excelente. No sé si los chicos de choque ya terminaron. Por lo de choque sí, estuvimos viendo un ejercicio y explicando un poco cómo resolverlos. Y entiendo por lo que me comentaron que ya habían visto que ya con eso alcanzaba, tenían que practicarlos y nada. O sea que estamos todos en cinemática rígida. Sí, exacto. Bueno, si querés volvemos toda a la sala principal Dale. y cuando
La verdad, Fernando, un logro haber podido poner a todos los alumnos más o menos parejos. Sí, sí, sí. Aunque me hubiera gustado que los estuvieran parejos una tira más adelante, pero bueno. Sí, pero por lo menos dieron todo, ya está. Ahí lo estoy mandando a todos Genial. a la Bueno, principal. volvemos en unos minutos y yo creo que cinemática la tenemos que terminar hoy. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que Y sí. si podemos hacer alguno de dinámica, estaríamos bien. Tal cual, tal cual. Bueno, fenómeno. Yo me silencio un minutito, voy a ver un Ok, par de bueno, mensajes que vi pasar. listo.